Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Carlos Barrios y viene a compartir la charla titulada Profecías mayas sobre el fin del mundo. Carlos Barrios es un guía espiritual, viaja internacionalmente para compartir las profecías y enseñanzas de la tradición maya, es escritor del Libro del Destino, experto en el calendario sagrado Choclig y visionario. Se dedica a la lectura de la carta natal maya, sanaciones, desbloqueos, adivinaciones, etc. Fue coordinador del proyecto de reservas espirituales de la humanidad para Centroamérica por la UNESCO. Ha participado asimismo en medios de comunicación como la RAI Italia, History Channel, CNN en español, RCN Colombia y en revistas como Nexus o periódicos como El Espectador y publicaciones como Año Cero. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa, ponte en contacto con nosotros mandando un correo a mas@mindalia.com. Recordamos, mas@mindalia.com. Si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes. Muy importante, que se olvida a menudo el país, y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso a nuestro invitado, a Carlos Barrios, y su conferencia Profecías Mayas sobre el fin del mundo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, para ustedes noches, ¿no? Buenas noches. Aquí buenas noches, allí buenas tardes, así que va a ser una conferencia excepcional. Te cedo la palabra cuando quieras. Gracias. Bueno, pues es un gusto, un honor estar por acá. Estamos muy complacidos, muy agradecidos porque en realidad para nosotros es importante poder difundir el conocimiento de los abuelos, difundir y aclarar muchos puntos que en este momento están un poco nebulosos, borrosos, porque la gente se ha tomado per se el derecho de hablar en nombre del pueblo maya. Y en realidad, pues los abuelos no han autorizado todas esas expresiones. Todo el mundo es libre de hablar, solo que abrogarse el nombre de los abuelos es un poco complicado, porque se desinforma, no se respetan las tradiciones, entonces. Carlos, simplemente antes de seguir, recordemos mirar a cámara y vamos a tener un poquito de cuidado porque hay una vibración en la mesa que se mueve el ordenador. Entonces, más o Ok. menos, o alejarnos un poquito quizás, o no, tener cuidado porque hay como una pequeña vibración, antes que nada ahí, y mirarnos a la cámara Muy Esto bien, es, sí, sí, perfecto, muchas gracias. perfecto. Bueno, pues te decía que nosotros sí agradecemos este espacio porque nos interesa mucho la difusión del conocimiento de los abuelos, nos interesa mucho pues poder nosotros difundir, poder hablar acerca de todo este aspecto de las profecías y acerca del conocimiento de los abuelos. Ese es nuestro mayor interés. Entonces, en esa base, si recuerdas bien, para el 2012, los que estuvieron presentes en esa época, cómo se inundaba los medios de comunicación de las famosas profecías del fin del mundo, cómo se puso en las palabras de los abuelos, de los sacerdotes, de toda la gente que tenía que ver con la espiritualidad del mundo maya, cómo se manejó eso para informar una grave mentira. Es decir, por más que quisimos nosotros aclararlo, pocos medios nos hicieron espacio. Yo me acuerdo de una entrevista en un prestigioso canal de Estados Unidos
donde me invitaron y me decían que, bueno, que era para la historia del fin del mundo, que yo platicara, que yo dijera, que yo hablara. Cuando yo les empecé a decir que no había tal fin del mundo, que era un cambio de ciclo, pues cortaron la entrevista, no les interesaba. Y me decían, es que usted tiene que decir que el mundo se va a acabar. Y les digo, ¿por qué tengo yo que decir semejante barbarie? Nadie, nunca nadie dijo esto. Lo que han dicho esto es una serie de periodistas, de gente mal informada, que se basaron en un señor que se llamaba José Argüelles, que hizo un mix dentro del mundo maya con la astrología china, el conocimiento maya, y a él se le ocurrió que iba a trascender y que el mundo se iba a iluminar y que se acababa el mundo en un principio, después que él lo iba a iluminar. Nada de esto sucedió, pero sí nos quedó la mala imagen de que se acababa el mundo. Nosotros pues sí tuvimos algún pequeño, se nos cubrió la noticia de que no había tal fin del mundo, pero pues los medios importantes, aparte de RAI, no fueron consecuentes con lo que los abuelos querían transmitir, con lo que se quería mencionar acerca de este momento tan trascendente. El 21 de diciembre de 2012, lo que empezó fue un nuevo ciclo, un nuevo Catún, se llama maya, y empezó una energía muy fuerte de cambio. O sea, sí terminaban las estructuras socioeconómicas como nosotros las conocemos, estamos en pleno proceso de ese cambio y bueno, pues eso fue lo que nosotros establecimos, que no se acababa el mundo, sino que había un cambio, terminaba un ciclo de 5.200 años y empezaba un nuevo ciclo. Entonces, esto fue lo que nosotros tratamos de hacer ver, que se acababa Para hablar de esto hay que entender lo siguiente. Hace 20.000 años hubo un ciclo que fue el primer sol, el Hun King, es decir, el primer ciclo de 5.200 años, con energía femenina y con el elemento fuego como regente. Esos 5.200 años fueron, por así decirlo, de matriarcado, de la energía vibrante del fuego, y después vino el siguiente ciclo de 5.200 años también con el elemento tierra y con energía masculina. También fue la lucha por el dominio sobre la tierra, la agricultura, todo esto que se dio. El siguiente ciclo fue de energía del aire, el elemento aire con energía femenina. Fue el poder de la razón, fue el poder de, de crear el conocimiento en base a solo la razón. Y el cuarto ciclo fue el ciclo del agua. Fue el siguiente ciclo de energía masculina, nuevamente, digo femenina nuevamente, con el elemento agua. Aquí estamos en el final, el 20 de diciembre de 2012 terminan esos 4 ciclos y empieza el 21 de diciembre un nuevo ciclo de 5.200 años que está manejado ya no por ninguno de los elementos primigenios, el fuego, la tierra, el aire o el agua, sino que es un manejo de la energía del éter como elemento que conjuga a los otros 4. Y ya no es el predominio de lo femenino o de lo masculino, sino que ya es un encauzamiento de las dos energías, de las dos fuerzas, para generar la nueva visión del mundo. Entonces, Carlos, ¿qué trae simplemente, esto? perdóname de nuevo, recordar, vamos a intentar, es muy importante mirar a la cámara para que estés mirando, digamos, a los espectadores, ojo a ojo, para que no se pierda la transmisión. Dentro de lo posible, mirar al puntito de la cámara. Gracias. Uh -huh. Muy bien. Pues, perdón la interrupción entonces. Yo te decía que en estos 5.200 años que empiezan el 21 de diciembre, empiezan los cambios sustanciales del ser humano. Empieza el momento en que nosotros arrancamos a hacer una nueva forma de vida del ser humano, un crecimiento en la escala espiritual. Y esta nueva etapa está comandada pues ya no por el poder de la razón, ya no por el poder físico,
sino que está comandada por la convergencia de las cuatro energías para desarrollar el nuevo ser humano. Esto es que nosotros tenemos que aprender a convivir con esta nueva forma de existencia, entonces se acaban lo que hemos conocido hasta este momento, en el sentido de lo material, de lo económico, en el sentido social, va a haber más conciencia. El problema es en lo que llegamos a ese momento. Es decir, nosotros medimos los ciclos por ciclos de 13 años, son microciclos, y el primero fue de fuego. Este nuevo ciclo que estamos viviendo alcanza del 2012 al 2025. Esa es la energía. Entonces se está asentando el nuevo ciclo. El segundo ciclo, que es de tierra, sí es la complicación de aprender con la experiencia, con darse de topes en la pared, con la vivencia. Entonces ahí vienen las pruebas. Esa etapa de esos 13 años a partir de 2025 es muy complicada porque a ese sí está lleno de estallidos, está lleno de guerras, puede haber violencia, puede haber destrucción, puede haber caos, y no hay un fin del mundo, pero sí hay un alto porcentaje de la humanidad que si nosotros no nos ponemos más claros, pues puede desaparecer ese porcentaje de la humanidad. No se acaba el mundo, pero sí cambian las estructuras y sí cambia la forma de relacionarse. No es el fin del mundo, la madre tierra no va a terminar. En tal caso sería el fin de la humanidad, el fin de este ser humano. No es la primera vez que se reinicia con otro ser humano. Han habido la época de los gigantes, la época de las gentes que eran muy transparentes, casi gelatinosas, de la famosa Hiperbórea, los hombres azules de la India, que tienen que ver con Mu, con el continente perdido de Mu, y el Atlante, que fue el continente de la raza roja. Nuevamente estamos en un predominio de ese balance ya de las cuatro razas, de la negra, la roja, la blanca y la amarilla, y hay una convergencia. Por eso es que hoy por hoy vemos la intolerancia, pero también vemos que tenemos la capacidad de comunicarnos y como dicen, se redujo el mundo. No es que el mundo sea reducido, se redujo la capacidad de comunicarnos, de saber noticias, de tener experiencias de otros lados, de difundir los pensamientos en todo sentido. Así que eso es lo principal. Terminó ese ciclo, empezó este nuevo. Entonces eso no es como el tener el switch, prender el switch y ya entró la nueva era. Hay un momento de transición que hay que lograr alcanzar, que hay que lograr, pongamos cuando en el colegio, cuando uno va estudiando y pierde alguna parte de alguna materia, pues eso aquí en Guatemala le decimos la materia retrasada. Nosotros tenemos retrasados a nivel de seres humanos porque nos quedamos atrapados en el aire, en el elemento aire, toda la razón, todo ese pensamiento, todo lo tienen que demostrar si es un culto al conocimiento, no es un culto al poder de la sabiduría. Entonces nosotros estamos en esta etapa buscando cómo desarrollarnos, cómo recuperar esa materia retrasada que dejamos, que es el agua. El agua no tiene forma, el agua se amolda al recipiente que la recibe. El agua está relacionada en lo maya y en muchas otras culturas a la sabiduría, pero nosotros no alcanzamos a dominar ese elemento. Es más, no lo hemos dominado que lo estamos agotando, que estamos acabando, que para el 2040, 2050, se prevé que a lo largo del mundo va a haber una necesidad de agua, que una tercera parte de la humanidad no va a tener suficiente agua para lo mínimo, para vivir. Y ahí es en donde se puede provocar una serie de complicaciones. Aparte de que los sistemas están cambiando, aparte de que estamos nosotros pues con otra vibración, pero sin encontrar el cauce. Ese es nuestro problema. Entonces de eso se trata esta época. Recuperar el tiempo perdido, avanzar hacia la parte interna del ser humano, desarrollar su alta espiritualidad, su alto poder.
ya no es necesario en esta época, si nosotros estamos vibrando con la energía superior, ya no es necesario trabajar tanto por obtener las cosas materiales. Es como de afinar el pensamiento, delinear lo que queremos y se nos va a dar, todo eso se nos va, no, nos va a ser proporcionado. Pero para llegar a ese punto tenemos nosotros que liberarnos de todo ese aprendizaje en los que nos hemos visto inmiscuidos todos los seres humanos por los últimos 2000 años, que es el culto a la razón, que es el culto al poder de la mente, que es el rol científico, que tristemente lo científico es demostrar las leyes a través de leyes, las cosas, pero que está intercambiando. Pues hace mucho la Tierra era plana y bueno, hoy mucha gente se rió, ahora nuevamente hay tendencias y corrientes que nos hablan de que la Tierra es plana. Entonces, el ser humano no termina de entender, o sea, rompemos las leyes, que la teoría de la relatividad, pero ahora resulta que Einstein se quedó atrasado y que hay nuevas teorías, y entonces ahora estamos en la nueva energía de lo cuántico, la física cuántica, la mecánica cuántica. Yo leía la vez pasada eh, las notas que yo tenía cuando yo empecé a estudiar con mis maestros, principalmente don Isidro, que era un sabio, que era una persona con un montón de doctorados honoris causa y era un lingüista extraordinario. Y él me hablaba para lo que ello significaba la realidad, cómo utilizar el poder de la mente para desarrollar nosotros la capacidad que tenemos los seres humanos de crear nuestra realidad. Entonces, de repente, veo yo que las notas que yo tenía coincidían con toda la mecánica y la física cuántica, con la única diferencia es que los otros se quedan en la teoría y no tienen ejercicios para activar la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar esas potencialidades. Esto es lo primero que tenemos que hacer, ubicarnos como seres humanos en qué lugar estamos de nuestra parte espiritual, hasta dónde hemos alcanzado, hasta dónde hemos avanzado, y de ahí ya tomar la conciencia de qué vamos a hacer, porque sigue todavía aquí lo que se preguntaron filósofos hace miles de años, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestro papel. Eso es lo que en el mundo maya se conoce como el destino, el propósito para el que yo nací. Y eso se puede manejar a través del calendario sagrado, a través del calendario Cholquij, se llama, que es la cuenta de los días. Para nosotros, esta realidad existe a través de 20 energías. 10 vienen del cosmos, 10 vienen de la corriente telúrica, y la convergencia de estas 20 energías provocan un estadio que se llama Naht, N-A-J-T, que es el espacio-tiempo. La realidad existe a través de esa convergencia de estas 20 energías y nosotros, y cada una de esas energías pues tiene una característica, y cada una tiene 13 manifestaciones. Entonces, si tú multiplicas 20 por 13 nos da 260, que es el tiempo de duración del calendario sagrado, que es el tiempo de desarrollo de estas potencialidades y esas capacidades, y nosotros tenemos que aprovechar cómo nos manejamos, cómo nos vemos respecto a estas energías, y cada quien nace con una energía específica y entonces así mira su actuación, su interacción con estas 260 energías, que es el tiempo de duración del calendario sagrado. Esto es muy importante porque antes en el mundo clásico tradicional, en el mundo tradicional maya, lo primero que se hacía es llevar a un niño con el abuelo para el contador del tiempo, el ajquij, para que determinara cuál era su signo de nacimiento. Y con esa energía, que ahora se conoce como Nahual, en realidad su verdadero nombre es Chumil, con esa energía poder determinar qué es a qué viene una persona, cuál es su propósito de vida, cuál es su capacidad interna para realizar pues todas tus potencialidades y cuáles son sus debilidades, dónde va a tener en ese momento pues toda esa complicación. Entonces, el calendario sagrado nos sirve para muchas cosas, nos sirve para la predicción, para las profecías, porque está relacionado
con las vueltas de la espiral del NAC, del espacio-tiempo, y cuando una vuelta vuelve a estar en la misma alineación que hace 20 años, que hace 260 años, en fin, hay una serie de ciclos que vuelven a tornarse en una alineación, solo que con diferente tonalidad. Es como una octava de un piano. Tocas un do aquí y un do más grave acá. Es un mismo do, solo que con diferente tonalidad. Pues es más agudo o más grave según donde tú toques las notas. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, saber en qué momento estamos, ir en esa espiral del tiempo y nosotros llegar a decir, bueno, si hace 260 años que pasó el día de hoy, y puedes ver con los eventos, con los registros que hay, cómo se manejó la energía ese día y cómo podemos nosotros pues orientar lo que viene, porque va a ser diferente, pero digamos, van a haber eventos muy específicos, muy parecidos. Entonces, lo profético tiene que ver también con el don de la visión, que está enmarcado dentro de alguno de los signos, de los chumiles o nahuales, como se les conoce. Y esto es signos como el siquín, que tienen la habilidad de ver, de traspasar, el animal relativo es un cóndor, un águila, que mira desde el cielo, que tiene una panorámica total, que puede ver el futuro. Eso es el signo del visionario. Pero también está Imosh, que es el signo de la gente que desarrolla toda su fuerza interior y puede tener el don de la intuición, de la visión, de la revelación en sueños, porque en su capacidad mental, en su capacidad sináptica, se abren los espacios. De eso se trata, pues no son los únicos signos, también el IC, otros signos, pero yo digo que en esencia son todos los signos del zodíaco maya los que nos indican que nosotros podemos desarrollar nuestras potencialidades, porque todos los seres humanos podemos accesar a esa capacidad que tenemos para desarrollarnos, para presentarnos, para poder nosotros eh, encauzar nuestro propósito de vida, que es lo que decíamos antes, la parte más importante que tenemos los seres humanos. Tenemos un compromiso, es con nosotros mismos, y nos perdemos en el mundo material, en el mundo social, que nos enseñó y nos exige una serie de aspectos, pues tener éxito. Tristemente hablábamos con un compañero el otro día, dentro de las prerrogativas de ese éxito, no está la felicidad. Está el tener un título, mi mejor carro, televisores, la mega casa, bienes materiales o reconocimientos intelectuales o profesionales, pero que no tienen mi esencia de vida, que en ningún momento se preocupan de que yo me desarrolle como un ser humano íntegro, como un ser humano con todas las capacidades que los humanos tenemos. Que debería de ser muy sencillo nosotros poder desarrollar el ver el futuro, pero no lo tenemos, no nos perdemos de esa poder que tenemos los seres humanos. Estamos inmiscuidos en el no se puede, tristemente. Todas las religiones importantes, sobre todo las occidentales, no existe ese desarrollo del espíritu, no existe esa capacidad de desarrollar los sentidos dormidos, como le llaman los abuelos, sino que tenemos 5 sentidos y eso es a toda la que podemos tener nosotros un acceso. Entonces, estamos muy limitados. Nos enseñaron con el temor. Ah, si haces esto, eso es pecado, esto es del demonio, esto es de tal energía. Todo se ve de una forma negativa. Yo creo que eso está cambiando. La humanidad, gran porcentaje de la humanidad, pues está volteando los ojos a las culturas antiguas o a las nuevas expresiones de esta espiritualidad y que nos abren los espacios para tener esa capacidad de ubicarnos como seres humanos. Entonces, de desarrollar toda esa potencialidad que los seres humanos tenemos, como hemos dicho, que la tenemos dormida. Entonces, dentro de todo esto, el don profético que existe en el mundo maya,
pues como dijimos, tiene varias causas, pero la primera es alguien que nace con ese don, que nace de visionario, que tiene una intuición desarrollada y que desde niño empieza a hablar, a definir qué sucede en otro lugar o a una persona que puede haber pasado, presente, futuro. Está también a través del calendario sagrado Choltif, cómo nosotros proyectamos en esas espirales del espacio-tiempo para pensar, para saber qué es lo que nos viene. Eso es una ciencia, eso es una tecnología, no es una cuestión de hechicería, o sea, de magia, qué sé yo. Y que conste que la magia, acorde a la concepción maya, es el tener el poder de manejar los elementos y las energías para crear diferentes situaciones. Eso es la magia. Es una ciencia a la que todos podemos tener acceso, pero que, como decíamos antes, desafortunadamente nos educaron para pensar que todo eso es pecado, que todo eso es imposible, que tenemos limitaciones y no podemos romper con esa estructura. Entonces, hablando de lo cuántico, pues hablábamos que hay muchos ejercicios en lo maya que nos permiten delinear la realidad, poder verla, poder transitar en esa realidad que al final de cuentas nosotros mismos la podemos hacer. Nosotros tenemos el poder de crear la realidad. Bueno, decíamos también que es importante ubicarnos en esta etapa que, como dijimos, no es del fin del mundo, pero a partir del año 30 más, con mayor fuerza, al año 2040, estamos en una situación compleja de que el ser humano sí puede destruir su medio ambiente. Es que lo vemos hoy, pues miren el fenómeno del niño, de la niña, los terremotos, los huracanes más fuertes cada día, toda la situación que hay y no le ponemos atención. Estamos deforestando y pareciera que eso le está pasando a otra gente en otro lugar, en otro mundo, no en este mundo. Pareciera que nosotros somos ajenos, entonces continuamos nosotros con nuestra vida, nuestra rutina, y no le ponemos atención a toda esta hecatombe que estamos provocando nosotros mismos. No hay cambio climático, decía por ahí el presidente de Estados Unidos hace unos años, no hay cambio climático. Yo creo que ya tendrá él que revisar sus palabras porque los cambios están a la vista, están sucediendo. Cada día hay más calor, hay más frío, ahora se vive inviernos muy intensos o se viven unos veranos extremadamente calientes. Lo vemos, cómo muere la gente ya por estas situaciones, cómo hay sequías, cómo hay inundaciones tan grandes. Vemos en la India, en la China, en América Latina, por todos lados, en África, vemos esas inundaciones terribles y después no hay agua para nada porque es una sequía impresionante. Entonces estamos creando ese caos. Somos responsables, eso no cabe la mínima duda, pero no queremos entenderlo. Entonces seguimos contaminando en nombre de la industria, de la fabricación, se producen miles de productos que son contaminantes, que son venenos para la madre tierra y para la salud. ¿Qué va a pasar? La madre tierra un día se aburre, se acaba el ser humano y esperamos otra vuelta para llegar al mismo punto, porque la evolución de la madre tierra, que es un ser vivo, que tiene un espíritu monstruosamente gigante del cual no tenemos ni idea nosotros, tenemos que ubicarnos con ella. Somos su expresión, pero esa expresión como que le está saliendo pues muy mala, muy mal hecha. Así que nuestro propósito ahora es difundir el conocimiento maya, que no se basa solo en hablar, en expresar, en comunicar. Hay una geocosmovisión porque nosotros no dejamos afuera a la madre tierra como parte de la visión del ser humano, es una convergencia, como dijimos, de lo cósmico, de lo terreno, y entonces esa geocosmovisión es una forma de vida armónica con la madre naturaleza. No, con eso no estamos diciendo que la tecnología es algo que nosotros tenemos que rechazar, pero sí tenemos que revisar. Si es algo que tenemos nosotros que establecer hasta dónde nosotros tenemos esa
esa capacidad de destruir o hasta dónde vamos a permitir nosotros que otros destruyan por nosotros, pero responsables somos todos, porque el hecho de que mi vecino haga un relajo y contamine y haga un montón de cosas, si yo no voy y no impido que ellos sigan haciendo este daño, pues tenemos esa complicación. Entonces, en relación pues a la profecía, profecías nos hablan en este momento de una época, de un periodo en los próximos 10, 15 años, que se nos va a complicar la historia, se nos va a complicar la capacidad de vida. Al no tener agua no vamos a tener pues, vida, ¿no? O sea, nosotros somos un 86% agua y si no podemos alimentarnos, si no podemos tener esa capacidad de regenerarnos, pues nos vamos a morir. Entonces vamos a desaparecer. Hay que tomar esa conciencia. Así como la madre tierra se está secando, ya no hay manantiales, se hacen cosas ahora como el fracking que destruyen el hábitat de la superficie y del interior de la madre tierra. ¿En nombre de qué? Pues, de un producto que es un fósil que contamina y que daña. Ya no tenemos esa conciencia. Ya nosotros rompimos el equilibrio y el balance con la naturaleza. Entonces tenemos que retomar. ¿Y quién es el responsable? Nosotros. No, no es el vecino, no es el presidente, no es el Congreso, no. Somos nosotros. Porque recordemos que los presidentes, los congresistas, senadores y todos estos son empleados del pueblo, pero el pueblo no logra manifestarse, no logra unirse, no logra exigir y hacer que se cumplan sus preceptos. O muchas veces pues está manipulado y no hay no hay la educación suficiente para poderse compenetrar todos para determinar se termine toda esta complicación. Eso es respecto a al aspecto profético. Eh, Yo les decía que hay una herramienta extraordinaria que nos dejaron los abuelos, que es el calendario sagrado, llamado Cholquij, no Solquín, como alguna gente le ha transversado el nombre. Cholquij es la cuenta de los días y va en relación a el día en español se dice Quij. Entonces el Cholquij es la cuenta de los días. Y eso va en relación a las energías que se manifiestan día a día a día. Pongamos el día de hoy es el día 9 Can, que es la energía del Kukulcán, de la serpiente emplumada, de la transmutación, del vigor, es el catalizador, el que provoca que nosotros podamos desarrollarnos en muchos caminos, que podamos desarrollar nuestra energía, nuestro poder y podamos transmutar conocimiento en sabiduría. De eso se trata este momento. Entonces tenemos que poner la atención para tener esa habilidad, para tener el poder de desarrollar toda nuestra fuerza interna en realizar este propósito. Son 260 energías el que dura este ciclo del calendario Cholquij. Y esos 260 días, pues uno nació en un día determinado. Entonces, alguien que haya nacido, por así decirlo, en un día Siquín, que es un visionario, que es una persona alegre, que es una persona con su de espiritualidad muy fuerte, pero que también es descuidado porque no le preocupa tanto lo material, sino que está pensando en otras cosas, está evolucionando a otros niveles, pues el día de hoy le apoyan, porque hoy, pongamos, es la energía de la serpiente, y esas dos energías, la serpiente, no como la que nos vino a dar una manzana a Eva y nos metió en el caos para que saliéramos del paraíso, sino que la serpiente como la forma tradicional de los pueblos ancestrales para poder evolucionar, para poder transmutar. Entonces, unir esas dos energías nos da
una capacidad de vigor, de sabiduría, de conocimientos, transmutar sabiduría, que va a desencadenar en ese ser humano que va a tener la posibilidad de desarrollarse a todos los niveles, desarrollar la magia, desarrollar la fuerza. El día de hoy es 9. El 9 es la energía femenina, es la energía felina y es la magia. Entonces, hoy se puede desarrollar ese poder de los seres humanos. Hoy se puede hablar de que se puede realmente hacer magia. Como decíamos hace un rato, la magia para nosotros es la capacidad de manejar las energías, la capacidad de orientar esa fuerza mágica y transferirla a la Tierra y hacer un proyecto positivo con eso. Dicen los abuelos que a 400 codos piramidales aquí de la palma para el codo, pues es una aproximación. Ahí existe una cosa que se llama la nube. Vean que tristemente o paradójicamente, muy parecido al nombre de iPhone, que nos hablaron de esta energía de una nube que guarda todo el conocimiento de todos los seres humanos que existieron, que existen y que van a existir. A mí me preguntaba si eso tenía que ver con los registros akáshicos. De alguna forma sí, pero para nosotros la nube es en donde se recupera, donde se guardó y en cualquier momento se puede recuperar la conciencia y la memoria de la humanidad y de mí en particular. Pero también podemos accesar a las energías. Entonces, eso que se llaman milagros, es solo la tecnología que tenemos los seres humanos para poder alcanzar el acceso a esta nube. Y esta nube, pues, si nosotros tenemos esa llave, esa magia, pues nos viene esa energía y nosotros la podemos encauzar para sanar a una persona, para cambiar la energía, para desarrollar su poder, su fuerza. Así que tenemos que saber cómo manejar esa técnica, porque es una técnica. Entonces, pues aquellas señoras muy piadosas, devotas, que se dan golpes de pecho, que se rezan 20, 30 rosarios a favor de determinada causa de sanar a alguien, pues están teniendo acceso a esa nube. De alguna forma, eso que le llaman fe es el acceso a esa energía todopoderosa que nos cubre a nosotros en esta dimensión, en esta realidad de la madre tierra, que cubre y abarca la tercera y la cuarta dimensión y que todavía pues se difunde un poco en la quinta dimensión. Ya estamos viviendo en la quinta dimensión, solo que no nos hemos dado cuenta. Entonces, vamos a encauzarnos hacia ahí. Ese es el propósito del conocimiento maya, enseñar tecnologías. Estamos hablando del Cholquic, del calendario sagrado, pero hacemos un paréntesis para entrar en el poder de la mente, en la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Pues es la reacción química de nuestras neuronas, cómo se provocan descargas y se hace un camino neuronal para crear una imagen mental, para crear una memoria, para recrear las cosas materiales. Eso es la sinapsis. Y entonces, esa energía es el poder de la mente, es la química de la mente. Entonces, alterar esa química para hacerla que funcione en favor de lo que nosotros necesitamos, deseamos. Y en lo maya hay técnicas muy sencillas, a través de velas, a través de movimientos, de respiraciones, a través de ciertas posturas, provocamos que nuestra mente sea capaz de visualizar, de romper la rígida estructura de la mente y de avanzar hacia tener una visión diferente de lo que existe, de esto que llamamos realidad, de las energías que configuran y provocan la realidad. Así que nosotros tenemos la intención de llegar a un grupo más grande de personas y como les decía, tenemos herramientas. Vamos a regresar al Cholquij. ¿Esto qué nos hace? Pues nos dice cuál es nuestro propósito de vida. Vemos las energías con las cuales fuimos concebidos, por qué energía nos heredaron padre y madre. Vemos cómo esto se va desarrollando
para llegar al momento nuestro donde nosotros ya tomamos conciencia y poder de nuestro ser y cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, cuáles son los detrimentos, cuáles son los obstáculos que voy a encontrar en la vida para alcanzar, porque el hecho de que tengas un signo y que te dice que eso te va a retardar, digamos, cierta parte física o mental o psíquica de tu camino espiritual, no quiere decir que no se vaya a lograr. Entonces, tenemos que encontrar esa fuerza y ese camino para poder nosotros abrir esa llave que nos va a permitir accesar a ese ser pleno, a ese ser completo, a ese ser mágico, porque de eso se trata, estar conectados con la creación, estar conectados con las expresiones de lo espiritual, y no son ni superiores ni inferiores, ahí están, ahí existen. En lo maya hay 13 cielos para arriba, 13 manifestaciones de lo supremo. Y hay 9 manifestaciones para abajo en el inframundo, que son manifestaciones de lo más, digamos, lo más burdo del ser humano, pero que también traen una fortaleza física. Eso nos prepara para accesar a esos 9 cielos, a esos 13 cielos, perdón, que son en donde uno puede alcanzar los estadios más altos como ser humano. También hay dimensiones paralelas al lado izquierdo, esas se llaman Pachiles, Cayalaes, las otras, y son, dicen los abuelos, 400 dimensiones de cada lado. Eh, Cuando alguien dice 400 en el mundo maya, es como cuando aquí se dice, uy, ¿cuánto eran? No, pues eran miles de personas, ¿no? No te dan un número, te están hablando de una cantidad vasta, innumerable que hay para las dimensiones. Y lo mismo para muchas cosas. Entonces, tenemos esa convergencia de energías, esas manifestaciones. Fíjense que muchos de los abuelos hablan de la presencia nuestra en todas esas dimensiones, que en cada una de esas hay, pues en mi caso, ¿no? Otro Carlos por allá, que está haciendo lo mismo, o otros que están haciendo cosas diferentes. El truco, decía un maestro, es que ese conocimiento converja en esto que llamamos realidad, en esta nuestra dimensión, y que aquí se manifieste en todo el conocimiento que tienen todos estos seres. Entonces, pues ahí va a haber de todo, pero va a haber una conciencia completa como seres humanos. La importancia dimensional es que pues ahí vas y recibes conocimiento, las energías más puras en las dimensiones más altas, recibes conocimientos que no existen para nosotros. Ahí los seres no se ven, son incorpóreos, pero transmiten su sabiduría y su conocimiento con mucho poder, con mucha fuerza. Eh, Estas dimensiones pues son importantísimas porque ahí aprendemos, ahí están los seres superiores, aquellos que en otras tradiciones les llaman los seres trascendidos, los seres evolucionados, los seres superiores. Son otros seres con otra capacidad, con otro conocimiento. Eso se trata. Y también aquí nosotros tenemos que evaluar en lo que decíamos, esa configuración de la realidad. ¿Qué hay en esos 9 niveles del inframundo? Que ahí están las pruebas, ahí está todo lo que nosotros tenemos que transmutar como seres humanos para llegar a la superficie, al corazón de la madre tierra, y de ahí evolucionar hacia a los 13 estratos, a los 13 encantos, como dicen los abuelos, de llegar a esas dimensiones superiores, y ahí la realidad es diferente que esta, la energía es diferente que la que existe aquí. Eso es lo que tenemos nosotros que alcanzar, que tener, que buscar nosotros. Les decía que el Chokí nos da entonces la capacidad de armonizarnos con todas estas manifestaciones, la capacidad de encontrar cómo nosotros lograr accesar a todo esto que es inherente en el ser humano, pero que no nos permiten. Y como dicen muchos abuelos y en otras tradiciones, tenemos que aprender, desaprender. Tenemos que aprender a desaprender para después estar como
libres, vacíos, para recuperar la energía con la que nosotros comenzamos. Entonces el Cholquij nos da esa esencia, nos da esa virtud de poder desarrollarnos, nos da esa capacidad de poder encontrar nuestro propósito de vida, nos da esa capacidad de transitar todas las energías y lograr nosotros incorporarlas. No se trata de quedarnos en nuestro signo, se trata de transmutar todos los signos y llegar a ser seres humanos completos. Esto en lo maya tiene un nombre, es el Cholwin. El Cholwin, hay que hacer como de cuenta los antiguos ascetas de la India, aquellos renunciantes que se iban a su montaña o a su caverna a meditar, que podían estar en una posición de loto 40 años, qué sé yo, no consumir nada. Eran seres totalmente evolucionados hacia el aspecto espiritual. Los Cholwin son un tanto parecidos, ellos viven en los bosques, viven en las montañas, casi no comen nada, casi no consumen nada, de repente comen algunas semillitas, toman algún poco de agua, muy de repente, pero conviven con los seres de la montaña, o sea, son guardianes de los animalitos, son guardianes de los árboles y tienen la capacidad de mimetizarse con un árbol. Cuando va una gente que a ellos no les interesa, que sienten su energía vibratoria, ellos se mimetizan con el árbol y nadie los ve. Es decir, la tradición nos dice que son personas que tienen 400, 500 años y son seres pues ya muy evolucionados, que su propósito en esta vida es mantener equilibrio, mantener el equilibrio entre toda esta locura que tiene el mundo occidental y mantener el equilibrio con la alta espiritualidad maya. Tristemente, cada vez hay menos personas dedicadas al conocimiento sagrado de lo maya. Estos cholwines son muy difíciles de encontrarlos, pero ahí están. Hay seres que nos pueden acercar a ellos. Hay seres que tienen la capacidad de encontrar, de encontrar cómo conectarnos con ellos. Perdón, se está quedando sin carga. Esto lo vamos a poner carga, si no. Ok. Aprovechamos, Carlos, si quieres, queda 1 o 2 minutos para acabar conferencia y pasamos al turno de preguntas. Si quieres, cerramos y cuando tú acabes en este minuto, 2 minutos, pasamos al turno de preguntas. Ah, bueno, perfecto. Solo termino el concepto y ya vamos a lo que tú Ok. dices. Bueno, les decía que hay muchas cosas en el mundo maya. Hay tecnologías, hay magia, hay ceremonias de fuego que son alucinantes, que ahí puedes cambiar la estructura con la que viene un ser humano, como hacerle lo que dirían en el mundo chamánico, hacerle una limpia, pero eso simplemente es reestructurar la energía del cuerpo de un ser, retirarle las energías negativas e implantarle nuevas energías o abrirlo para que él encuentre cuál es su capacidad de desarrollo. Pues sí, hay limpias directas para cuando alguien tiene tan mala suerte, pues que se hace todo eso. Hay una técnica muy importante dentro de lo maya, que es desbloqueo energético. Hay ciertos puntos en diferentes partes del cuerpo donde se puede activar la energía de la persona, retirar aquello que muchas veces venimos acarreando desde la niñez. Son traumas, son posiciones complicadas, pero que nosotros logramos hacer que la persona pues llegue a la profundidad y eso es principalmente en lo físico. O sea, se tocan puntos, por así decirlo, aunque no son exactamente lo mismo, puntos muy parecidos a la acupuntura, y se presiona con ciertos elementos, con cuarzos, con piedras, y se desbloquea a la persona, y esa es una liberación, porque cosas que tenemos guardadas 20, 30, 40, 50 años, ahí salen a flor de piel y se puede transmutar esa energía. Pero también yo les decía que el fuego es algo tan mágico, es algo tan especial que nosotros estar en una ceremonia de fuego
nos permite comunicarnos con algo que traemos nosotros como un registro atávico. Recuérdense que el fuego salió del hogar, pues fuego y hoguera, el fuego que había en la hoguera, en el hogar, lo echamos hace como 100 y pico de años. Entonces, nos quedamos sin esa energía, nos quedamos fuera de ese control de la comunicación, pero no hay nadie que no mire una hoguera y se le vayan los ojos y se quede pensando, se quede meditando. Carlos, Porque, tenemos que pasar ya al turno de preguntas, se nos va el tiempo, entonces si quieres oh, cerrar sí, ya, listo, listo. ¿sí? Vale, Bueno, vamos allá entonces, llegamos al final de la exposición de Carlos. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Carlos. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a ir con todas las preguntas. También, Carlos, advertirte algunas, bueno, no tienen mucho que ver con el tema, pero nosotros las hacemos porque los espectadores están inquietos con esos temas. Nos dice María Torija: ¿qué opina de lo que se anda diciendo de la segunda venida del Cristo? Saludos desde México. bueno, María, pues ¿qué te puedo decir? Cada época tiene sus avatares. Cada época, pues realmente encuentra una persona que es la cara visible de todo el mundo espiritual, y en él recae pues la responsabilidad de provocar los cambios, de ser la imagen. Ya lo fue Krishna, lo fue Buda, lo fue pues Confucio, lo fue Quetzalcóatl, lo fue Huiracocha, y en esta época tiene que surgir alguien con ese estado crístico, con ese estado de desarrollo espiritual que va a provocar, pues, ser una guía, ser una referencia. Porque el problema ahorita es que nosotros hablamos de los seres de luz y están los seres del otro lado, los seres del oscurantismo, pero nos damos cuenta que a la larga los del lado oscuro son más claros, tienen muy claro quién es su jefe, tienen muy claro qué hacer, tienen muy claro hacia dónde llevar al ser humano. Y del lado de la luz, todo el mundo anda peleando, todo el mundo pretende ser el máximo, ser el dirigente. No hay una conciencia, todo pareciera que va por otros fines, del ego, de lo económico, de lo material, y no hay alguien que haya surgido en este momento como ese gran maestro, ese gran avatar, ese que conjugue todo el conocimiento y toda la sabiduría de una época. Entonces, tiene que surgir por ahí más de alguien, aunque nos decía uno de los abuelos: no esperen una persona, esperen muchas personas a lo largo y ancho del mundo que van a sacar a hablar, van a surgir hablando de la verdadera y de la verdadera fuerza de luz, de crecimiento, y que se van a unir entre todos para provocar que realmente venga ese cambio dentro de los seres humanos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. En este caso, Esmeralda Mora desde Uruguay nos dice: ¿las profecías mayas están basadas en los textos bíblicos? ¿Tienen alguna relación? Eh, no, buenas tardes. No, las profecías mayas no tienen relación con los textos bíblicos, son muy antiguas, muy anteriores, y además son profecías que, pues, que se van cambiando, que son mutantes, mutables. Y pongamos, en estas épocas se predijo con mucha precisión el ataque de Estados Unidos a Irak, se predijo los tsunamis, la caída de la bolsa, la llegada de Obama al poder. Se han predicho pues situaciones que van a venir en este momento.
lo que decíamos con esta parte de la sequía que nos va a poner a nosotros en complicaciones y se nos puede desatar una tercera guerra. Eh, todo esto, pero no tienen una base con la Biblia. En ningún momento ha sido el libro de consulta de los abuelos, sino que están los propios libros de profecías, que son los libros del Chilam Balam. Está el Popol Vuh y está el libro de los anales de los shahiles, de los indígenas cachiqueles. Esos son los libros, pero cada abuelo, cada guía espiritual tiene su forma de adivinación. Algo que se llama el pichón cacal, que es una bolsa donde hay unas semillas de frijol y de maíz, y con esas semillas pues se puede hacer una adivinación para cosas muy simples o para cosas muy complicadas. Entonces las profecías mayas, en resumen, no están basadas con la Biblia, se le respeta, se le tiene como un libro de guía del pueblo judío y pues entendemos su importancia y cómo ha influido en la humanidad, pero no es la base por la cual se trabajan las profecías mayas. Vamos con la siguiente. Néstor Jesús Fernández, desde México, nos dice: ¿qué opinas de unas tablillas encontradas en una nueva tumba que habla sobre la tecnología de levitación, transformación de energía y viajes espaciales? ¿Qué crees que pasó con esta civilización? ¿Por qué desaparecieron tipo los egipcios, tipo a los egipcios? Sí, toda civilización ha llegado a un clímax de su tecnología. Si esta tecnología no va acompañada de la espiritualidad, lo lógico es que estas civilizaciones pues han tendido a desaparecer o vinieron a cumplir un ciclo y hoy ya no nos son actuales. Yo te diría, aquí en Guatemala hay un pueblo que se llama Rabinal donde hay esqueletos de personas de 3 metros. Lo tienen muy celosamente guardado los abuelos y no tienen el interés de comunicarlo hacia el exterior. Pero ahí están, y esa civilización fue la que más códices mayas produjo esta población. Ahí hay códices de miles de años que están celosamente guardados y no los quieren compartir. Dicen que no estamos preparados para ese conocimiento. La forma de levitación no es privativa de Babilonia, de Asiria, de la India. Aquí también había es una tecnología, es romper las fuerzas que nos atrapan. Lo que decíamos, nosotros estamos atrapados en una realidad, pero si nosotros rompemos esa realidad, nosotros tenemos acceso a poder romper todas esas reglas, esas leyes de la naturaleza y trascenderlas. ¿Con qué propósito? Yo creo que ningún abuelo te va a decir, oiga, atraviésese la pared. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿En qué me va a beneficiar? Para hacer un show que la gente, uy, qué poderoso es ese señor. Pero hay muchos abuelos que hacen eso, o que se desaparecen frente a uno y aparecen al rato, o nunca más aparecen. Hay mucha tecnología porque esto es una ilusión. Eso es lo que tenemos que entender. Esto es una ilusión, la realidad es una ilusión, solo que tiene forma, peso, tiene cuerpo, tiene color, tiene sabor, tiene olor. O sea, sí existe, pero son vibraciones. Entonces, cada cosa que hay en el mundo son filamentos de luz vibracionales y nosotros podemos interactuar con esos filamentos y podemos nosotros alterar muchas cosas. Entonces, de ahí que ves que hay abuelos que se te desaparecen o que levantan las manos y pueden desaparecer una casa, un edificio, pero no andan buscando ese show. Ahí, yo en México, en tu país, conocí los del Clan del Águila que se tiraban de unos peñascos altísimos y volaban, y después, cuando tú sentías, te estaban tocando la espalda, te dices, ¿cómo estás? O sea, seres con un poder extraordinario. Ese Clan del Águila es algo alucinante, el conocimiento que han preservado a través de los miles de años. Hay pirámides, hay espacios en Teotihuacán donde está un águila y donde tú entras y pues si tienes la fuerza y el poder,
tú puedes pedir que provoque cambios estructurales en tu ADN, en tu cuerpo, y para siendo alguien que puedes cambiar la realidad. De eso se trata. Entonces, la tecnología para provocar esos cambios ha existido, no solo en lo maya, sino que ha existido en lo babilónico, en lo asirio, en lo egipcio, a lo largo y ancho del mundo, en las diferentes culturas. Vamos a seguir. María Angélica Soler Henao desde Colombia tiene varias preguntas. Vamos a intentar condensar, pero también hay más preguntas para después. Nos dice, soy María Angélica, nos dice, ¿qué predicciones en común con Nostradamus existen? ¿Qué tan veraces y contundentes son estos datos? Por otro lado nos dice, ¿qué hay de los viajes en el tiempo? La física cuántica dice que solo es posible viajar al futuro y no al pasado. ¿Cómo se replantea esto con las tecnologías mayas? Sí, te voy a contar algo que es algo muy increíble, que a mí no me consta, pero que está dentro de la tradición de algunos abuelos. Cuando la conquista hubo un personaje muy interesante que se llamaba Ulrich von Magunzen o Ulrico de Maguncia. Él era un médico y él vino con Cortés y él instaló en América su propia Cruz Roja. Entonces él curaba heridos tanto de los indios como de los españoles. Y estaban muy enojados los españoles con él porque decían, ¿por qué está perdiendo el tiempo curando a estos y pues a nosotros no nos termina de atender? Entonces él les dijo, y ese es mi juramento, yo es en lo que creo, ni siquiera está demostrado que ellos son seres humanos. Dice, bueno, para mí son seres humanos, y si les parece, y si no me regreso, me voy o me matan, lo que quieran, pero yo aquí voy a trabajar con estas personas. Los indígenas vieron su actuación durante la conquista y cuando él llegó ¿cómo se llama? Al área de Mérida, ahí habían indios lacandones y ellos hablaron con él y este Enrico de Maguncia tenía alguna herencia con los vascos porque se entendieron el idioma vascuense y el idioma del área de Yucatán son muy parecidos en un 60%. Bueno, ellos se entendieron. La cosa es que este Ulrich von Maguncia se fue a la selva con ellos y lo dieron por muerto. Los españoles dijeron, se lo tragó la tierra, lo han de haber matado a estos indios, se lo han de haber comido. A los 20 años, él regresó con el pelo largo, cuando hacían los pagamentos con inciensos y todo, había una mezcla como de resina, miel y con algunos elementos de sangre de animales como gallinas y se le echaban en el pelo. Entonces usan como un casco gigante. Así llegó Ulrico una noche a tocar al convento y a pedir que le dieran su dinero que le correspondía por la conquista, porque él se tenía que ir a España y pues, estaban como locos, pero finalmente le correspondía. Él se embarcó y se fue en plena peste bubónica en España y en toda Europa a colaborar, porque le habían dicho, no es la gran peste, pero sí era una segunda oleada que venía, y él llevó el conocimiento de quemar la ropa, de encalar las paredes, de hervir el agua, y dentro de los primeros discípulos que él encontró está Miguel de Nostradamus, o sea, no, el famoso visionario. Y la leyenda que dicen o cuentan los abuelos es que las famosas cuartillas no se han terminado de precisar porque están basadas en el calendario sagrado maya. Hay un grupo que está empezando a estudiar esto, yo no tengo esa capacidad tan grande como para meterme, aunque me encantaría tener el tiempo para poder estudiar esas cuartillas de Nostradamus. Pero la tradición nos habla, inclusive hay un libro pues, que nos habla del Rico de Maguncia y toda esa relación con Nostradamus. Me parece fascinante, pero pues las profecías mayas y las profecías de Nostradamus, hay algunas en las que se han encontrado, que nos hemos encontrado.
Yo soy más consciente de las últimas, te decía, hemos tenido la oportunidad de advertir al mundo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Entonces, eso es como que le baja a uno una idea, o que de repente hay una entrevista como eso y uno empieza a hablar y a decir cosas y de repente eso es lo que va a pasar. O sea, esa es, pongamos, mi forma de comunicar, de ver un poco el futuro. Pero hay otros abuelos que se meten en un estudio muy elaborado del del Cholquij, de la Carta Maya, y pueden predecir también cosas, pueden ver eventos. Pongamos, eh, la caída de las Torres Gemelas estaba encuadrada dentro de la tradición maya. Es decir, había un periodo que se llamó, que hay unos ciclos que se llaman Bolón Ticú y Oxtlajup Ticú. Bolón Ticú empezó con Hernán Cortés cuando llegó a México y es una serie de destrucciones, es un periodo negro para la humanidad. Son 9 ciclos de 52 años que terminan el 17 de agosto de 1987. De ahí un periodo de 5 años que se llama el encaje, y en el 92 para adelante entramos en el Oxlajuticú. En ese ciclo, que son 13 años, tiene que suceder un evento importante. Y es exactamente en el 2001 cuando los abuelos vieron que, pues, que en agosto, septiembre venía una complicación para el mundo, y se predijo lo de las Torres Gemelas, se predijo que iba a haber una destrucción y un ataque en el corazón del mundo occidental y que iba a provocar, pues, cambios. Los mismos abuelos dicen que esto fue un autoataque, a nosotros no nos consta, yo no, pero muchos abuelos dicen eso. Yo no he indagado de más. Ahí hay un montón de series conspirativas que dicen que eso fue un autoataque. Eso no es lo importante es que sí se predijo, y eso también lo dijo Nostradamus. Hay otras, pongamos cuando predijimos lo de la llegada de Obama, eso no fue ya agarrado y ha hecho un estudio sobre quién va a ganar, sino que fue una pregunta a boca de jarro y a boca de jarro así. Pues dije, va a ser una persona de raza negra cuando ni siquiera era conocido. Ahí están los registros en el New York Post con cuántos años de antelación se dijo que iba a ser el señor Obama. Igual que el ataque de Estados Unidos a Irak, la tormenta del desierto. Y en fin, la caída de las bolsas, pues también fue dicha con antelación. Eso con mucho conocimiento, porque Venus es un planeta contrario a lo que en el mundo occidental se le llama el planeta del amor. Nosotros Venus nos da mucho resquemor, genera tensión. Fíjate que cuando Venus hace su aparente caminata sobre la faz del Sol, es decir, que se proyecta la sombra de Venus sobre el Sol, depende de lo más cercano que esté del Ecuador o lo más lejano, así van a ser los acontecimientos. Entonces, con ese conocimiento, estudiando lo que iba a pasar para el 2008, ya veíamos que iba a haber una crisis y que la crisis estaba en el medio, la caminata de Venus sobre la faz del Sol. Eso iba a ser una crisis económica que no iba a provocar guerras, pero que iba a provocar un desbalance en la economía. Así fue. Y eso es lo que estamos viendo, que ya se acerca otro cambio. Ya haremos las presentaciones de qué es lo que puede suceder aquí. Pero no nos gusta ser alarmistas, pero el don de la profecía o el tener la capacidad de ver lo que viene en el futuro nos sirve para tomar medidas, para inclusive provocar cambios y que esas cosas se minimicen en lo más posible. Entonces sí, eh, pues Nostradamus queda la interrogante si él realmente fue un discípulo de Ulrich von Maguncia, porque fue el primero que se acercó cuando él llegó a Europa y aprendió toda la tecnología. Nos parece que el caldero que usaban los druidas y el caldero que se usa en el mundo maya, que tiene 3 patas cruzadas, que era donde Nostradamus movía a los menjurjes que echaba, son iguales a los que se usan acá, sobre todo en la tierra alta de Guatemala para ver el futuro, para visualizar el futuro. Entonces, algo hay. No podemos asegurar que fue Nostradamus el que manejó eso, como para el mundo maya, pero profecías muy cercanas sí se han dado.
Vamos a seguir con las preguntas, vamos a intentar condensar lo más posible, quedan todavía muchísimas. Nos dice Esmeralda Mora desde Uruguay. Bueno, vamos a intentar pasar a las siguientes preguntas, pues Esmeralda ya hizo una anteriormente para dar cabida a más gente. Nos dice Mari Mir desde Argentina, ¿existe un parámetro para saber en qué grado de espiritualidad una persona se encuentra? ¿Qué protección tenemos para ir a ese inframundo y salir ilesos? Sí, bueno, son dos preguntas. Eh, Al inframundo es un estadio, es que yo quiero aclarar un poco porque eso se llama Xibalbá en lo maya. Realmente en esos 9 niveles, en esas 9 estancias del inframundo, tú no necesitas protección, lo que necesitas es tener la conciencia de que ahí vas a tener pruebas. Entonces, ¿qué necesitas? Estar claro, estar firme y manejar un poco las energías porque pues te puede atacar. El peor enemigo que te ataca ahí es tu misma mente, por todo lo que nosotros nos han enseñado y el temor que nos han metido. Pero ahí, ¿cómo llegamos? Limpios, no vamos a llegar con velitas aquí o vestiditos blancos o cosas así, que a mí me parece muy positivo estar así, pero ahí es otra realidad. Ahí estamos metidos en capas tan profundas dentro de la tierra que no, nosotros como seres humanos no tenemos idea de las energías que ahí se manejan. Y las pruebas que sufrieron los gemelos sagrados en ese inframundo, pues están descritas en el Popol Vuh. Y no se trata de ir protegidos, sino de ir claros. Se trata de, bueno, yo quiero pasar esas pruebas para elevar mi estado vibracional, las vas a tener, pero no es el único lugar donde las obtienes. Eso es una prueba de choque, digamos. Muy interesante, muy fuerte, eh, que nos ayuda a transmutar, que nos ayuda a salir adelante. Dicen los abuelos que no pretendas tocar el cielo si no has tocado la profundidad de la tierra. Entonces, eso es alegórico también, pero también es parte de esta realidad. Es decir, no vas a ir al cielo si no te han revolcado abajo, si no has confrontado contigo mismo toda esa energía. ¿Cuál era la otra pregunta ahí con ella? Se me fue. La otra pregunta era, ¿qué protección tenemos para ir a ese inframundo y salir ilesos? Sí, sí, eso es lo que te acabo de responder Sí, antes. existe un parámetro, perdón, para saber en qué grado de espiritualidad una persona se encuentra. Ok, eso sí es más difícil contestarlo, ¿no? Nosotros no nos guiamos sobre grados y niveles y en qué nivel está una persona. Entendemos que una vez empezó un camino espiritual, pues es lógico que cuando empiezas no tienes el poder y la claridad que tienen otras personas, pero a veces hay jovencitos que empiezan y ya están hasta arriba dirigiendo y guiando porque ya tienen esa conciencia. Entonces, ¿dónde está? Yo diría que lo definió muy bien Jesús. Decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es como, ¿qué hace la persona? ¿En qué nivel está? ¿Qué conciencia tiene? ¿Qué conocimiento transmite? Pero ante todo, ¿cómo es su vida? Ahí es en donde puedes tú establecer cómo es su vida y en qué nivel realmente está. Claro, hay seres que es evidente su pureza, hay seres que tienen la capacidad de crear objetos, de crear situaciones, de romper situaciones complicadas para una persona que los llega a consultar. Y esas personas, pues lógico, tienen un poder muy, muy, muy grande. Están evolucionadas, pero como te decía, si yo le saco el signo a alguien de signo cat, va a ser una persona que tiene habilidad para meterse en problemas, pero también para romper esos problemas. Y eso posiblemente no lo tenga un psiquín, porque el psiquín está en el cielo volando y él está viendo el futuro, y está viendo el bienestar, no está viendo eh, destruir la negatividad esa. Entonces, uno está evolucionado en un nivel y el otro está evolucionado en otro nivel. Pero la idea es que uno sobrepase todos los signos y tenga uno conciencia y poder y control de todos. Es difícil decir quién está más evolucionado, no sé quién sea el que tenga
la capacidad para decir, este viene más arriba que este. Como te digo, en unos aspectos y según su signo, alguien tiene más dones para una cosa que para otra. Entonces, ya venerables abuelos que ya falta que floten, eso sí, ya son otra historia, ya están muy por arriba de nuestro alcance, digamos. Son seres muy, muy evolucionados. Seguimos con las preguntas. En este caso, Adriana Bueno Adriana desde Buenos Aires nos pregunta: ¿el pasado, presente y futuro coexisten en una misma línea de tiempo? Eh, Es la percepción que nosotros tengamos del espacio-tiempo. Yo te diría que en principio sí. Los abuelos dicen que hay un eterno presente, que no hay cuando tú dices presente ya es pasado. El pasado no existe solo como una memoria de eventos que sucedieron y el futuro no existe, es incierto. Entonces lo que hay es el presente. Pero hay un punto de convergencia de todas las cosas que se alinean en un eterno presente. Entonces sí hay esa energía en la que converge todo. Y la idea es que a través de eso tú alteras pues, ese pasado o ese futuro, y sí se puede alterar. Alguien decía que hace un rato que no se puede ir solo se puede ir hacia el futuro y no al pasado. Eso es mentira. Uno puede moverse en el espacio-tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. No es que porque ya pasó dejó de existir, entonces en la misma tónica no te puedes ir al futuro porque no existe. Tú no puedes retroceder o ir al futuro dependiendo de tu poder. En eso va a consistir, dependiendo de tu poder. Y lo que sí es que uno va a esos estadios como observador, no va como un agente que va a ir a alterar esos procesos. Si uno piensa quedarse pues a residir ahí, a vivir esa etapa, entonces sí, uno se puede quedar y ahí sí tienes el derecho de interactuar y lógico que tus acciones van a provocar cambios, ya sea en ese pasado o en ese futuro. Es que nada está escrito, es que nada tiene así como que se asienta algo y eso es firme y sólido. No, no existe nada sólido y nada firme. Tú puedes viajar al pasado, si tu intención es quedarte y cambiar alguna energía, lo puedes hacer. Igual en el futuro, puedes cambiar el futuro y hacerlo. Entonces, eso es lo trascendente de esto. Sí se puede. Y sí hay capacidad de todo ese poder, de todo eso. Es una ciencia, es moverse en las espirales del tiempo que en un momento determinado van a ser muy similares. Entonces uno puede agarrar esa misma línea que lo subió a una etapa superior y bajar a una etapa inferior. Me refiero a la relación de medición de espacio-tiempo. Seguimos con las preguntas. Nos dice José Osvaldo desde Argentina: estoy filosofando un mundo mejor con unos gestos nobles de amor y unión. Luego salgo y veo a las personas y es un choque tremendo. ¿Qué está pasando? ¿Lo puedes definir? Sí, mira, tú puedes vibrar y tú puedes pensar y tú puedes querer que toda la gente vibre en esa energía. Desafortunadamente, cada ser humano se mueve reacciona por acciones y no necesariamente esas tienen que ver con ese amor, esa paz, esa felicidad que tú quieres alcanzar o que la proyectas y después te choca el mundo. Pero tú tienes que vivir en ese mundo de energía, de amor y de paz, de desarrollo. Tienes que vivirlo tú y provocar cambios, no pensar voy a cambiar la humanidad o la humanidad va a cambiar porque yo lo pienso, sino que ir manejando tu energía para que vibre en ese nivel de paz, de amor, de crecimiento interno. Y en la medida que tú crezcas, vas a ir afectando a las personas que están cercanas a ti, a tu alrededor. Entonces vas a hacer que esto sea más viable.
pero lógico, si yo pienso ahorita en amor y salgo a la calle y todos están como con un garrote, un cuchillo ahí viendo a quién agarran descuidado para pegarle su arrastrada, porque no hay esa conciencia, es lo que hablamos. Es que mira, hablamos del amor y de la paz, hablamos de lo que nos predican las religiones, pero solo se queda en eso, en prédica. No hay una acción real. Y eso es lo que los abuelos quieren enseñar, eh, a focalizar el poder de nuestra mente. Decía mi maestro que nosotros los occidentales tenemos 20 caballos agarrados de los brazos, y en lo que uno se va y lo estamos regresando, se va el otro, y entonces nos estamos jalando caballos, me decía el maestro. Ustedes no pueden juntar todos los caballos y direccionar su pensamiento, direccionar su creatividad. Tienen que aprender a cómo realizar ese trabajo. Y es un trabajo muy sencillo, pero es algo que como no lo conocemos, se nos hace cuesta arriba. Uy, yo voy a direccionar mi pensamiento, yo voy a crear estadios, yo voy a crear mi realidad. Nos suena chino, nos suena a imposible. Sin embargo, eso es una de las técnicas y las enseñanzas que los abuelos están transmitiendo, reconfigurar la realidad. Y eso es yo sí los invito a que en un momento más, pues podríamos trabajar un poquito esta parte, porque no se trata solo de hablarlo, sino de tratar de compartirlo. Vamos con las dos últimas preguntas. Nos dice Mauricio Rosas desde México. ¿La serpiente que menciona se refiere a la raza reptiliana? Saludos. ¿Se refiere a qué, perdón, no te di? A la raza reptiliana. No, 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 no. Eh, Estamos hablando de cosas diferentes. Es decir, sí hubo míticos seres dentro del mundo maya que trajeron conocimiento, trajeron sabiduría, trajeron la capacidad de cambiar nuestra percepción, nuestra visión y evolucionar como seres humanos. Si nosotros nos fuéramos a la ciencia, tenemos un cerebro reptiliano. Entonces, a partir de ahí, todos somos parte de esa raza reptiliana. Ese no es el propósito y no es la idea. Esos seres como la serpiente emplumada es una alegoría, pero también es una parte física. Es decir, el quetzal, el ave nacional de Guatemala, eh, es un ave, pero tiene una cola larguísima. Cuando vuela, su cola va ondulada y imita, o pues no imita, sino que se parece a cuando va caminando una serpiente, solo que estaba volando. Entonces se le relacionó con un ser mítico que provoca que tú de la tierra, de lo mundano, pues te eleves hacia lo supremo. De eso se trata. Entonces, Kukulcán sí es esa energía de la serpiente emplumada que provoca que transmutes, que catalices, que desarrolles tu poder como ser humano para alcanzar niveles y estadios más elevados. Con eso no estoy diciendo que mejores o peores, más elevados en ese ciclo evolutivo de los 13 cielos y los 9 inframundos. Esta serpiente pues digamos, la representación física de esa transmutación, de vencer todos los problemas mundanos y aspirar y evolucionar y lanzarse para arriba. Es como la prueba del ser humano para alcanzar. Pero hay otros animales también que tienen esa fuerza. El jaguar, pongamos, que sale del inframundo al mundo y se está proyectando al supramundo. Son seres también súper poderosos. Hay seres que son el misterio de la naturaleza, como los venados, pero el venado no es Bambi, era el venado maya, que era un animal fuerte, poderoso, ágil, pero con mucha gracia, con mucha armonía, y que provocaba, pues, a través del arte interno, desarrollarse.
Así es, pero sí, no tiene nada que ver con la raza reptiliana que nos han estado hablando, que no la negamos ni la apoyamos la situación. Sí creemos que hay seres que tienen un origen que viene pues de elementos dimensionales donde imperaban pues ciertos tipos de seres, en ese caso reptiles o en ese caso delfines, que son una raza superior y que ya hay delfines que están interactuando con nosotros, no en el océano, sino que se han transmutado y que viven en la Tierra y que su proyección holográfica provoca que sean seres pues muy, muy guapos, muy bellos, que se les relaciona con los elfos, que se les relaciona con esas energías. Pero todo eso entra dentro del campo de la mítica, pero que también alguna base tiene. Entonces, pero sí, evidentemente, y para ser muy claro, no existe la relación entre esa raza reptiliana con el poder de Kukulcán y de la serpiente emplumada. Son cosas totalmente distintas. Vamos a ir ya con la última pregunta. Tenemos 2 minutos para contestarla. Vamos a ser escuetos. Tigresa CC nos pregunta desde República Dominicana. El día 9 del 9 del 2018 y el 27 del 9 del 2018, es decir, dentro de unos días, dicen que el ser humano puede aumentar su energía espiritual. ¿Qué podemos nosotros hacer para ayudarnos y aprovechar las fuerzas de esa energía que vienen en nuestra ayuda? Pues han habido muchos días especiales, el 11-11-11, que el año espejo, que todas estas proyecciones mentales que la mayor parte están basadas en un raciocinio del intelecto y que dicen, bueno, este día hay una convergencia numérica, porque esos son convergencias numéricas que pueden provocar que nosotros nos elevemos. ¿Yo qué les digo? Pues evidentemente todo lo que se proyecta el ser humano y todo lo que se crea como una posible realidad, la va a hacer en el momento que nosotros la cuerpemos, en que le demos poder, en que le demos energía, en que le demos fuerza. Entonces es como que viene la jovencita y no tiene novio, le da vuelta a San Antonio y ahí lo va a tener castigado hasta que le consiga el novio. Es su ejercicio mental para poder sentirse atractiva o atraer a esa persona a la que le está echando el ojo. Entonces, de la misma manera, estas etapas que tienen que ver con juegos numéricos, sí funcionan porque hay mucha gente metiéndole las ganas a eso, metiéndole la fuerza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues te diría mi maestro, hágale un poquito de ayuno, de unos 2 días antes, tome solo atolitos, come cosas ligeras, trate de purificar su cuerpo, tome bastante agua, haga con el agua, pues pásela de un vaso al otro para que se llene de energía microbítica, que digamos sería como para anificar el agua. Y bueno, y empieza a vibrar en ese orden, prenda un fueguito o unas velas, ponga incienso y medite, cree con su mente esa capacidad de percibir todo lo positivo, de activarse hacia toda esa energía, toda esa fuerza. Y armonícese con los otros seres que están trabajando ese día. Y si no hay nadie más trabajando, ¿qué importa? Está usted y usted se conecta con esa energía y va a encontrar resonancia en todo lo que haga, porque todo tiene que ver con la ley de atracción. Entonces usted va a traer hacia sí toda esa capacidad de evolución, de armonizarse, de crecer internamente, de crecer espiritualmente, de romper las estructuras, de adquirir poderes mágicos, poderes que están dentro de nosotros mismos. Esa es la diferencia, es que tenemos que tener la conciencia de que toda esa fuerza y ese poder está dentro de nosotros. La chispa divina, ese Dios que hay, existe dentro de nosotros y está en concordancia pues, con todos los demás seres humanos y con
con las chispas divinas superiores, por así decirlo, hasta llegar a la que engloba todo lo que existe en este mundo, de lo bueno y de lo malo, la que engloba todo. Entonces, nuestro propósito aquí va a ser trabajar en ese orden, en estar en armonía, estar en paz con nosotros, hacer una recapitulación de nuestra vida, qué queremos positivo, qué no queremos, qué vamos a qué queremos minimizar, qué vamos a cambiar y empezar de veras a trabajar en ese sentido, pues que eso sea un buen inicio del mejoramiento de nuestra esencia espiritual. De eso se trata este momento. Y sí me parece muy bueno. Pues ahora sí llegamos al final de la conferencia. Muchas gracias Carlos por toda esta información. Ha sido compartida en países como México, Chile, Argentina, Perú, Honduras, Colombia, Uruguay, España o República Dominicana. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra importante participación. Recordad que ahora la conferencia queda en diferido y que podéis volver a verla en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Carlos para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchas gracias, John. Y bueno, pues de nuevo, gracias por el espacio para poder transmitir un poco el conocimiento. Esto fue como que no le puse mucho orden al principio, pero era tocar temas que a mí me mueven bastante y que quisiéramos empujarlos para que todos los audientes tuvieran esa visión. Eh, mi único sentimiento es que tenemos la oportunidad individual y colectiva de transmutar y de ser seres, pues realmente seres de luz, seres de provecho, seres de intención interna para hacer el cambio interno y proyectarlo hacia el resto de la humanidad. De eso se trata nuestro propósito en la vida, de evolucionar, de mejorarnos y de pues ya no sufrir esta cadena que nos tiene atrapados en la irrealidad y tener esa capacidad de poder desarrollarnos. Entonces, les pido pues atención, yo les indico que conocer quiénes somos, cuál es nuestro signo, manejar las técnicas para romper la estructura de esta realidad que nos ha sido impuesta y poder nosotros cambiar nuestra presencia aquí en el planeta, evolucionar, pues ahí está, ese es el propósito de los abuelos, enseñar y compartir las técnicas. Entonces, estamos a la orden. Yo te doy de nuevo gracias, John, por este espacio. Y bueno, a todos los audientes, muchísimas gracias. Todo corazón, muchas bendiciones del Gran Padre, del Espíritu Supremo. Y pues ojalá que esta plática les sirva un poco. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos, de nuevo ha sido maravillosa la conferencia. Recordaros, para finalizar, que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directos o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube en ese pequeño gran gesto que ya va a hacer dentro de poco que seamos casi 1 millón de suscriptores. Felicidad por todos los lados. Así que, como siempre os digo, para finalizar, a todos los que estáis ahí, a todos los que hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.